Hoy el grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas, conformado por 18 países, logró convocar a la Asamblea General de las Naciones Unidas para debatir el tema eliminación de las medidas económicas coercitivas unilaterales extraterritoriales utilizadas como instrumento de coacción política y económica. Recordemos que la Asamblea General de las Naciones Unidas se reúne en su sede en Nueva York, justo en uno de los escenarios desde donde los poderes fácticos intentan mantener su hegemonía económica, militar, financiera, política y cultural, manipulando a naciones enteras para tratar de favorecer sus siempre oscuros intereses. Dos de los países afectados por los chantajes de Estados Unidos, es decir, Cuba y Venezuela, presentaron sendos discursos con los que colocaron argumentos sólidos sobre cómo Estados Unidos viola impunemente las leyes que ellos mismos aceptaron imponer para tratar de manejar al planeta. Pero ahora el mundo no logra manejar a Estados Unidos para que cumpla las leyes internacionales. Así de simple. Fíjense ustedes que en la Asamblea General de la ONU se puso de manifiesto las diferencias entre países del norte y del sur global. La Asamblea General de la ONU discutió la eliminación de estas medidas económicas coercitivas como una forma de coacción política y económica, en el contexto de las conferencias internacionales sobre la financiación para el desarrollo. Varios países expresaron su postura sobre las medidas económicas coercitivas unilaterales. Por ejemplo, Venezuela y Cuba solicitaron el fin del bloqueo y las medidas impuestas por Estados Unidos. Uganda, de África, en representación del movimiento de países no alineados y el G7 más China, rechazó estas medidas y su impacto negativo en la población civil. Irán también se unió a la demanda contra estas medidas e instó a otras naciones a rechazarlas por ser ilegales e ilegítimas. A su vez, Nicaragua, también afectada por estas medidas, destacó su compromiso con la educación y la atención médica gratuitas y calificó las sanciones como violaciones de los derechos humanos. Mientras que Belarus también se pronunció en contra de estas acciones, señalando el prejuicio principalmente a mujeres y niños. Bueno, como es costumbre en nuestro programa, vamos a revisar primero a través de nuestras redes sociales la pregunta que hicimos. A lo largo del día hemos estado colocando esa pregunta para que ustedes participen con su opinión. Pero bueno, vamos a ver cuál es la pregunta que hicimos al respecto y las opciones para responder. La Asamblea General de la ONU debatió la eliminación de las medidas económicas coercitivas unilaterales extraterritoriales utilizadas como instrumento de coacción política y económica. Para lograrlo, ¿qué deben hacer las naciones afectadas por esas medidas? Bueno, primera opción, reestructurar a la ONU. Segundo, demandar a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia. Tercero, aprobar sanciones a Estados Unidos. Y cuarto, impulsar un boicot a Estados Unidos. Cualquiera de estas respuestas es bienvenida. Si no ha participado, pueden hacerlo ahora a través de nuestras cuentas en X, @TelesurTV, @El Mundo en el Sur y @Guillermo Telesur. Más adelante vamos a revisar sus respuestas, asociaremos las mismas para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Y bueno, vamos ahora a trabajar en el análisis con un invitado que ya hemos tenido otras veces y nos ha gustado sus reflexiones y por eso creemos que en esta oportunidad puede también ser útil su participación. Se trata de José Joel Peña, yo hablé hace un ratico con él, internacionalista y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos acompaña, por supuesto, de esta Ciudad de México que está, celebrando, ¿no?, un nuevo gobierno. Bueno, la continuación de ese nuevo gobierno, ¿verdad? Bueno, Joel, entonces ayúdanos a interpretar qué pasó hoy en la Asamblea General de la ONU con estos amigos que interpusieron una denuncia que, bueno, es como decimos, yo no sé si en México lo dicen, pero es como una verdad de perogrullo. Todo el mundo sabe que Estados Unidos está violando las leyes, pero hacía falta que alguien llegara y les diera en su cara qué es lo que está pasando. Claro que sí, Guillermo. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el día de hoy, durante la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, el grupo de amigos en defensa de la Carta de los Derechos Humanos, que como ya se señalaba, se creó en 2021 e está integrado por 18 estados, levantaron la voz en pleno solicitando
en primera instancia, que se presente un informe sobre el impacto negativo de las medidas económicas y medidas coercitivas unilaterales, cuál es el nombre formal de este tipo de sanciones, además de que se instó a los Estados miembros de la Asamblea General que se abstengan de imponer o reconocer tales medidas porque violan el derecho internacional humanitario, y algunas personas, analistas, estudiosos, consideran que incluso pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Además, han reafirmado el compromiso de preservar la Carta de Naciones Unidas, dado que estas medidas van en contra de lo que establece la Carta de San Francisco, y además, de manera, digamos, muy contundente, han solicitado que se levanten las medidas coercitivas unilaterales de manera completa, inmediata e incondicional, que afectan a más de 30 países en la actualidad. Joel, hay una palabra que es bueno que la pongamos en el tapete, en el escenario, es la palabra sanciones. Porque sanciones son las que hace un papá cuando su hijo se porta mal. Sanciones son cuando, digamos, un jefe considera que el empleado no ha cumplido con sus funciones. Sanciones puede ser cuando una autoridad de cualquier naturaleza, bueno, castiga a alguien porque violó alguna norma. Una sanción, ¿verdad? Pero, ¿qué hace Estados Unidos sancionando a otros países? ¿Es una autoridad para ejercer sanciones, castigos? Es una pregunta que te dejo ahí en el aire porque no cuadra con mi estructura mental. Las medidas coercitivas unilaterales son acciones económicas que un Estado hegemónico toma para presionar a otro Estado, para intentar cambiar su política o postura. Estas medidas incluyen sanciones comerciales como embargos e interrupción de flujos financieros e inversiones entre países. También se aplican sanciones selectivas como la congelación de activos y prohibiciones para viajar, para influir en personas a quienes se considera que tienen influencia política sobre otro Estado. Sin embargo, estas medidas pueden tener consecuencias negativas en los derechos de las personas, como el acceso a alimentos, atención médica, vivienda y servicios sociales necesarios. Los objetivos de estos instrumentos considerados ilegales, y alguien llegó a decir inmorales, incluyen cambiar el comportamiento de un actor, reducir su capacidad de acción o debilitar su posición. Ejemplos de estas medidas están las llamadas sanciones económicas y comerciales, embargo de armas, restricciones financieras y sanciones individuales como la prohibición de entrada a un Estado o la congelación de activos. Las medidas coercitivas unilaterales porque las ejerce una sola parte contra otros, son objeto de debate y análisis en organismos internacionales con el objetivo de minimizar su impacto negativo en los derechos humanos y las libertades fundamentales. Bueno, Joel, ¿qué puedes agregar al respecto? Lo que dices es muy cierto, Guillermo, y qué bueno que aclaras el uso de la terminología, porque en el derecho internacional sanciones se ve de una forma diferente, es decir, como bien lo señalas, digamos, es una sanción que puede ser incluso económica, como congelar los activos de altos funcionarios o altas funcionarias que están participando en crímenes o están ordenando crímenes que atentan contra la humanidad, por mencionar tan solo un ejemplo. Pero las medidas coercitivas unilaterales, como bien lo señalas, son acciones tomadas por un gobierno, pero lo más importante es que lo hacen sin el consentimiento de los otros estados, con el objetivo de influir en su política o en su comportamiento. Y efectivamente, el problema de estas medidas coercitivas unilaterales, que la propia ONU incluso ha creado el mandato de un relator, en este caso relator especial, ha declarado que estas medidas son contrarias al derecho internacional humanitario y a la propia Carta de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque ponen en juego no solo la estabilidad de los estados a los cuales se aplican, sino la estabilidad de la región y del sistema internacional en su conjunto. Estas medidas afectan desde luego los derechos humanos. ¿Por qué? Porque restringen el acceso de las personas a alimentos, a medicinas, a servicios básicos, y pueden exacerbar, y no pueden, sino más bien exacerban las condiciones de pobreza y de vulnerabilidad en los países afectados, lo que a menudo conduce a crisis humanitarias. Por eso es que la ONU y muchos países, desde luego estos países que mencionamos que forman parte de este grupo de amistad, pues se han manifestado en contra de la imposición de este tipo de medidas, porque van más allá
de tratar de sancionar a un país por cometer un acto ilícito en cuanto al derecho internacional. ¿Por qué? Porque afectan a la población, a los civiles, y sabemos que una de las reglas de oro del derecho internacional humanitario es precisamente la distinción entre cuerpos militares y cuerpos civiles, siendo estos últimos imposibles de atacar. Está prohibido atacar a las personas civiles porque ellas no pagan, digamos, no participan en estos conflictos internacionales. Bueno, se está afirmando desde hace tiempo ya que existe un debilitamiento del hegemonismo, del imperialismo, del capitalismo, de esta posición, digamos, de Estados Unidos y sus cómplices o su séquito en torno a el control de la humanidad. Entonces, bueno, como hay un debilitamiento de ese sistema, algunos piensan que Estados Unidos lo que tiene es miedo, miedo de perder ese control, esa hegemonía. De hecho, fíjate que las medidas contra Venezuela empiezan por llamarse amenazas inusuales y extraordinarias para la seguridad de los Estados Unidos. Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos. O sea, hay algún miedo de por medio. Pero vamos a seguir adelante con algunas reflexiones. Desde el año 2000, las medidas coercitivas unilaterales se han convertido en una herramienta clave de política exterior para países como Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea, que algunos dicen que es que la Unión Europea sigue detrás de la cola de este satélite o de este cometa que es Estados Unidos. Esto según los datos del Observatorio Venezolano Antibloqueo que existe aquí en este país. Hasta mayo de 2024 existe esta cifra. Bajo la administración de Donald Trump, entre 2016 y 2019, Estados Unidos sancionó a más de 1.000 entidades y personas por año. A partir de 2022, con el conflicto entre Rusia y Ucrania, la administración de Biden y la Unión Europea han aumentado de manera exponencial las medidas coercitivas y las sanciones contra la economía rusa. La mayoría de las sanciones se concentran en Asia y Medio Oriente, representando 74% y 15% respectivamente, y el resto se distribuye entre África, América y Europa. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, es la principal agencia sancionadora del mundo, aplicando más de 10.831 medidas coercitivas unilaterales, lo que representa 36% del total contra 30 países. En cuanto a la Unión Europea, ha impuesto 17% del total de sanciones en el mundo, con un total de 5.143 medidas contra diferentes países. Rusia es el país más sancionado por la entidad europea, con 44% del total. Ahora, Estados Unidos lidera la lista como el país más sancionador del mundo, con 36% del total de sanciones, reflejando su influencia y alcance como actor predominante en la imposición de medidas coercitivas a nivel global. Yo me pregunto, Joel, si Estados Unidos sigue, haciendo medidas, entonces va a quedar en un momento determinado sola, aislado. Estados Unidos ha sancionado a tantos países que al final va a quedar solo. No va a tener país a cual sancionar. E incluso, fíjate, están pasando cosas interesantes. Las sanciones contra Rusia han provocado que Rusia más bien crezca, más que otros países de Europa, como Alemania, por ejemplo. Y Venezuela, por ejemplo, con medidas coercitivas, tiene un crecimiento de 7% en este periodo de 2024. O sea que, ¿hasta qué medida ha impactado las sanciones? Por supuesto que sí, pero han generado también reacciones por parte de los países para reposicionarse en otros escenarios comerciales, ¿no, Joel? Desde luego, este tipo de medidas se consideran un desafío al orden internacional porque atentan contra los principios esenciales del derecho internacional, como es la soberanía de los estados y la autodeterminación. Es decir, cuando un estado de manera unilateral decide imponer sanciones económicas o financieras sin el consentimiento del estado, digamos, afectado, o sin la aprobación de organismos internacionales, pues los estados que las implementan violan los principios fundamentales del derecho internacional y las normas que rigen las relaciones internacionales pacíficas. Además, esta implementación, Guillermo, y su mantenimiento prolongado, como ha sucedido en el caso de Cuba desde la década de los años 50, han demostrado tener un impacto directo en los derechos humanos de la población que habita en los países afectados. Y lo que estamos viendo es que cada vez más aumenta el número de países que se oponen a su implementación. Algunos de ellos, como este grupo de amistad, ya han formado bloques, pero tenemos, por ejemplo, también los BRICS,
o incluso el Grupo de los 77 o organismos, digamos, regionales, latinoamericanos, africanos, del sureste asiático, que de alguna forma han tratado de unir su voz en el principal foro mundial y de vocación universal que es la ONU, para demostrar que este tipo de medidas coercitivas internacionales y unilaterales tienen un impacto negativo que va más allá de cualquier otro tipo de sanción que se podría aplicar. Es decir, su razón de ser va más allá del objetivo que necesariamente es el que se persigue. Muchas gracias, José Joel Peña, internacionalista y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, por habernos acompañado y darnos entonces sus reflexiones sobre este tema que vamos a continuar desarrollando con otro enfoque en la próxima parte. Gracias, Joel. Gracias, Guillermo. Un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Otro abrazo para ustedes, los mexicanos, con este triunfo que tienen. Muy bien, vamos a despedir entonces nuestra primera parte, pero recuerden que aún tienen tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales. Ahí está el código QR, pues al final de nuestra emisión analizaremos los resultados. Por lo pronto, al volver, continuaremos analizando este tema, tratando de ver si los posibles sancionadores ilegales pueden ser sancionados legalmente por su violación al derecho internacional. Aquí en El Mundo desde el Sur. Si tengo un paciente que se golpeó la cabeza, lo primero que hay que ver es si perdió o no perdió la conciencia. Es el primer síntoma que hay que vigilar. Si perdió la conciencia, ya la cosa, ya el trauma ya es de cierta importancia. Entrevista con Aísa García, desde Guía tu Cuerpo. Sábado, solo por Telesur. Bueno, hoy se escucharon voces en la ONU contra las medidas coercitivas unilaterales y, por supuesto, ilegales. Y bueno, sobre este aspecto nos preguntábamos antes de ir a la pausa si existen sancionadores ilegales aplicando medidas coercitivas unilaterales. ¿Qué posibilidad hay de que sean sancionados los delincuentes? Porque si alguien viola una ley se supone que está en el borde de la delincuencia. En este caso Estados Unidos, que ha violado todas las leyes del derecho internacional cuando ha aplicado tantas medidas coercitivas contra tantos países. ¿Qué sanción merecería Estados Unidos? Porque algunos han declarado que hay delitos de lesa humanidad. Para eso vamos a conversar con Ernesto Anzieta, quien es experto en relaciones internacionales. Él está ahorita en Ecuador. Ernesto, ¿cómo estás? Guillermo, un gusto. Muy buenas noches para ti y toda la audiencia. Bien, ayúdanos entonces a ver, ¿existe posibilidad de que, bueno, tú sabes que siempre recordamos a Eduardo Galeano cuando decía que el mundo está al revés, el mundo al revés? ¿Será posible que le demos la vuelta al mundo y pongamos las cosas moralmente lógicas? Bueno, yo te voy a dar ahí una buena noticia desde un enfoque de las relaciones de poder. ¿Qué es lo que está sucediendo? Básicamente tú tienes tres niveles: el económico, el ético-moral y por último el jurídico. Las sanciones en contra de los sancionadores desde un punto de vista jurídico son muy difíciles.
Sin embargo, desde la perspectiva moral y desde la perspectiva económica, el mundo ya cambió. ¿A qué me refiero con esto? El mejor ejemplo es lo que está sucediendo, por ejemplo, con Cuba. La última vez que se realizó una votación respecto de las sanciones, tú te das cuenta que hubo 2 votos en contra y 1 en abstención. Y tú dices, bueno, las victorias morales no cuentan. Sin embargo, respecto a las sanciones de Rusia, te das cuenta que son absolutamente inefectivas. ¿Qué quiere decir eso? En la práctica, el orden mundial que se ve reflejado en las estructuras de poder de Naciones Unidas ha cambiado definitivamente. ¿Cómo podemos evidenciar eso? Tú tienes el país más sancionado de la historia de la humanidad, cuyas sanciones son inefectivas. Lo bloqueaste del sistema SWIFT, lo bloqueaste desde la perspectiva de Naciones Unidas en relación a la legitimidad de la intervención militar. Sin embargo, Rusia está creciendo como ningún otro país europeo, y esto dicho por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Sancionar al sancionador, paradójicamente, no viene de un tercero, viene de las propias acciones que toma el sancionador. Los sancionados y los países que quieren tener relaciones con los sancionados simplemente se hacen de la vista gorda y dejan de aplicar las sanciones, lo que hace que pierdan efectividad tanto moral como económica. ¿Eso qué quiere decir? Que independientemente del enfoque jurídico, las sanciones no funcionan más. Es lo que llamaríamos un boomerang, o en términos más populares, y suena fea la figura, pero es como escupir hacia arriba, ¿no? Te cae a ti mismo, ¿no? Pero bueno, veamos la postura del canciller de Venezuela durante este debate en la ONU. Vamos a escuchar a Iván Gil, que fue uno de los impulsores, pues, de esta convocatoria a la Asamblea General de la ONU. Señor presidente, la promulgación y aplicación de medidas coercitivas unilaterales, que es el tema de la reunión de hoy, no tienen cabida ni fundamento alguno en el marco del derecho internacional. Son, sin duda alguna, ilegales. Resulta importante tener claro este aspecto, ya que los gobiernos de aquellas naciones que imponen estas medidas coercitivas unilaterales tratan de presentar ante el mundo una falsa narrativa, con el único propósito de confundir y engañar deliberadamente a la comunidad internacional en su intento descarado por justificar e incluso legitimar dichas políticas ilegales. Ernesto, vamos a escuchar otro también, porque es bueno que acumulemos el discurso de cada uno de ellos. Entre otras de las declaraciones importantes en este debate está Elio Rodríguez Perdomo. Bueno, vamos a escuchar a Elio Rodríguez Perdomo entonces. A Cuba se le impone por el gobierno de los Estados Unidos desde hace 62 años el sistema de medidas coercitivas unilaterales más severo y prolongado que se haya aplicado contra nación alguna. Más del 80% de la población cubana actual ha nacido bajo ese bloqueo económico, comercial y financiero. Es un acto deliberado de guerra económica con el propósito de impedir los ingresos financieros al país, destruir la capacidad del gobierno para atender las necesidades de la población, hacer colapsar la economía y crear una situación de ingobernabilidad. El bloqueo es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todos los cubanos y cubanas y convoca el repudio casi unánime de la comunidad internacional. Elio Rodríguez Perdomo, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Ahora fíjense, el representante boliviano, Diego Pari, se refirió sobre las medidas coercitivas de esta manera. Vamos a colocarlo para que lo vean. A lo largo de los años han sido aplicadas contra países soberanos, principalmente contra países en desarrollo. Estas medidas son ilegales y constituyen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas básicas del derecho internacional. Ernesto, mira, tú dijiste cosas muy interesantes en cuanto a que el sancionador pues está recibiendo una cucharada de su propia medicina, ¿verdad? Está siendo
intoxicado con su propio medicamento, si pretendía curar a algo en el transcurso de esta enfermedad que ellos tienen, que es el hegemonismo, ¿no? Pero mira, de todas maneras, mientras ellos terminan de entender que las cosas cambiaron, es posible que como un ahogado empiece a patalear y a lanzar golpes contra todo el mundo mientras se ahoga. Y eso es un peligro porque se puede hundir a otras personas en ese pataleo. ¿Me entiende la figura? ¿Qué es lo que yo diría? Insisto, debemos ver este mecanismo, porque al final del día el bloqueo es un mecanismo en función de relaciones de poder. Después de la Segunda Guerra Mundial, con la destrucción de Europa y los principales competidores industriales, Rusia, Japón, etc., Estados Unidos era más del 50% del PIB mundial. Es decir, que si yo te pongo una sanción después de la Segunda Guerra Mundial, probablemente yo hago quebrar tu economía. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? La centralidad del poder, de las relaciones económicas, se está desplazando al Asia. ¿Qué quiere decir? Que desde un punto de vista objetivo, material, práctico, las sanciones ya no tienen el mismo peso porque ocurre que la gravedad, como se le llama en relaciones internacionales, se ha trasladado al Asia. Entonces tú puedes tener a Europa y a los Estados Unidos bloqueando algunos países, tendrá mucha efectividad, por ejemplo, con Cuba por un tema de área de influencia hasta geográfica. Sin embargo, tú no puedes afectar a países que ya tienen economías con un desarrollo interno muy grande o relaciones internacionales profundas. Si tu principal socio comercial es China, Estados Unidos te pone sanciones, la efectividad de esas sanciones pasa a un segundo plano en relación a tu principal socio económico internacional. Entonces yo tomo las palabras que tú mencionas, Guillermo. Realmente esto es una cucharada de su propia medicina, porque lo que está sucediendo es un efecto casi inesperado, que es incluso el planteamiento geoestratégico de abandonar el dólar. Los pilares del poder estadounidense han sido siempre el dólar, las Fuerzas Armadas y una superioridad ética de, si tú quieres, visión del mundo y modelo, el American Dream. Pierdes el sueño americano, pierdes el peso económico y solo te quedan las armas. Bien. Ernesto, entonces fíjate, ya estamos terminando. No podemos avanzar sobre qué va a pasar con estos discursos en la ONU, qué efecto tendrán. Vamos a ver qué pasa en los próximos días acerca de si se organizan en la ONU para hacer otra medida, otra acción que implique, bueno, sancionar al sancionador. Pero vamos a ver una encuesta que hicimos ya para despedir, para que observemos la encuesta y veamos la opinión de nuestros usuarios en torno a lo que hemos hecho. La Asamblea General de la ONU debatió la eliminación de las medidas económicas coercitivas unilaterales extraterritoriales utilizadas como instrumento de coerción o coacción política y económica. Para lograrlo, ¿qué deben hacer las naciones afectadas por estas medidas? Bueno, 44% de nuestra audiencia piensa que hay que reestructurar la ONU. Y nos preguntamos cómo puede ser eso. 15% demandar a los Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia. También uno se pregunta cómo será posible eso. 20% piensa aprobar sanciones a Estados Unidos. ¿Cuáles sanciones? Y 21% impulsar un boicot a Estados Unidos. Boicot sería, por ejemplo, dejar de comprarle cosas a los Estados Unidos, pero ¿quién se atrevería a hacer eso? Bueno, Ernesto, muchas gracias por tu participación. Ernesto Anzieta, experto en relaciones internacionales desde Ecuador. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias, fue un placer tenerte. Muy bien, vamos ahora nosotros a hacer nuestra propia reflexión. Vamos a tratar de poner algunas cartas sobre la mesa. La humanidad está condicionada por la manera como los poderes fácticos, con base en Estados Unidos, Europa e Israel, articulan sus fuerzas económicas, financieras, comerciales, militares, mediáticas, culturales, políticas, diplomáticas,
legales y hasta ilegales para tratar de chantajear a los pueblos que no desean subordinarse a un sistema hegemónico en que las mayores ganancias son para algunos magnates y sus cómplices y las pérdidas son para la mayoría, es decir, para quienes menos tienen y más necesitan. De esta manera, para que el sistema hegemónico que impone el capitalismo y su etapa superior, que es el imperialismo, modifique su ambiciosa y criminal conducta, deberán presentarse suficientes y contundentes presiones en las áreas que más le afectan, la económica, financiera, comercial y militar, porque está claro que los valores de cooperación, solidaridad y hermandad no existen en las motivaciones de Estados Unidos y sus cómplices. Afortunadamente, las naciones que son atacadas con medidas coercitivas han logrado unirse y avanzar hacia un mejor mundo desde el sur.